Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Hoy comenzamos en Venezuela. Diputados, opositores y ciudadanos reaccionan al más reciente anuncio de Nicolás Maduro sobre el petro, la criptomoneda con la que el régimen busca eludir sanciones financieras de los Estados Unidos. El mandatario venezolano afirmó una hoja de ruta que establece que el petro, que entró en funcionamiento hace 6 meses, tenga una base de datos cifrada y sea intercambiable por otras criptomonedas y divisas alrededor del mundo. Para los opositores es otra medida que va rumbo al fracaso. Este es el informe de nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. El presidente Nicolás Maduro lanzó a la criptomoneda Petro como la salvación de la economía venezolana. Estamos estableciendo unas 4 semanas aproximadamente para la inscripción de todos los que se van a inscribir en el sistema de Petro para la apertura de las billeteras digitales, y en estas primeras 4 semanas se podrá acceder al Petro a través de otras criptomonedas y a través de divisas convertibles. Sufrimos ataques, ciberataques, provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, de Francia y de Colombia. Parlamentarios venezolanos reaccionaron, aseguran que el petro no cumple con los estándares internacionales y que no será aceptada en ninguna parte del mundo, porque nadie puede confiar en una moneda que tiene como carta de presentación a los responsables de la quiebra del país. El petro es una estafa y además el petro es ilegal porque se intenta convertir en moneda de curso legal en Venezuela, lo cual no es posible sin las modificaciones de ley correspondientes, y además porque pretende comprometer reservas petroleras que son inalienables de acuerdo a nuestro texto constitucional. Los diputados aseguran que Nicolás Maduro se sigue presentando como un gran vendedor de ilusiones, mientras la realidad es el fracaso. Maduro lo que hace es experimentar y experimentar, y eso es lo que se ha convertido en Nicolás Maduro, un vendedor, estafador de ilusiones, tratando de presentar al petro como una solución al tema económico. ¿De qué están hablando? Están hablando de una economía perforada, frustrada, de una economía que es producto de la incapacidad y la negligencia de un régimen que está en este momento de manera ilegal en Venezuela. El presidente Maduro dijo que con el petro los venezolanos podrán adquirir bienes y servicios. Pulsamos la opinión de algunos ciudadanos quienes no tienen ni idea de qué se trata esta moneda digital. No sé realmente cómo se maneja, ni cómo obtenerla, ni cómo usarla. ¿La criptomoneda Petro? No tengo ninguna información sobre eso. ¿Qué crees tú que puede hacer? Algo asociado al dólar. Se maneja más que todo con los trabajos por internet. Otros ciudadanos aseguran que los sueldos no alcanzan para comer y mucho menos para comprar bienes. Mientras tanto, representantes de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional fijarán posición este miércoles sobre esta moneda digital Petro, a la que ya han calificado de ilegal. Es la información que manejamos desde el Parlamento venezolano y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández por esta información. Como escuchaban, para políticos y economistas el petro no es más que ficción. Lo que sí es real, tangible, demostrable, es la cotidianidad de los venezolanos que sufren esta crisis humanitaria y las escenas que estamos comenzando a ver. Esta, por ejemplo, es la imagen de un niño de aproximadamente 2 años de edad que fue abandonado en una caja frente a un edificio en el municipio Sucre, en el estado Miranda. Es una imagen que se hizo viral. Aunque el pequeño que sostiene en sus manos una galleta no parece estar desnutrido o encontrarse en malas condiciones físicas, lo cierto es que fue abandonado. Según la policía, el menor fue puesto a cargo de las autoridades de protección infantil. Esta no es la primera vez que ocurre algo parecido.
Otro caso se registró en la ciudad de Cúcuta, en el nororiente de Colombia, frontera con Venezuela. Una bebé de menos de una semana de nacida fue abandonada en las inmediaciones del estadio local con una pequeña nota. En la hoja se podía leer: soy venezolana y no tengo cómo mantenerla. Tiene 4 días de nacida y se llama Ángela. La pequeña, que fue hallada por los transeúntes, fue trasladada a un centro de asistencia. Casas de abrigo en Venezuela están denunciando recibir a diario a niños que han quedado desamparados luego de que sus padres migran a otros países buscando nueva forma de ingreso y los dejan a cargo de personas que no pueden mantenerlos. Son las 5:10 de la tarde en Caracas y para hablar de este tema quiero saludar. En este momento nos acompaña Fernando Pereira, fundador del Centro Comunitario de Aprendizaje, CECODAT. Fernando, buena tarde, gracias por atendernos, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Idania, un placer conversar contigo. ¿Cuál es la realidad de este tema? Es decir, ¿qué están manejando ustedes en relación a la dejación de niños de esta manera? Idania, nosotros hoy presentamos un informe en CECODAP y justamente uno de los datos que tenía que ver con el año 2017 indicaba 21 casos registrados de familias que dejaron sus hijos al cuidado de autoridades por manifestar no tener cómo alimentarlos, ¿no? Mantenerlos. Sin embargo, sabemos que eso es simplemente una minúscula parte de familias que fueron ante una autoridad oficial, porque en la mayoría de los casos pues se están dejando, como tú indicabas antes, al cuidado de algún familiar, conocido o alguien que manifieste el interés y la voluntad de mantener al niño. Es una secuela natural del impacto de la crisis humanitaria que tú mencionabas antes, una emergencia que tiene ese costo humano. Familias pues que difícilmente pueden mantenerse los propios padres y en este caso cuando tienen uno o más hijos no tienen la forma de darle lo básico, la alimentación, los cuidados que requieren y bueno, en algunos casos pues los dejan con una persona en mejores condiciones y en otras, como señalaba, o en estos casos que mencionaste, los dos, pues simplemente en la vía pública para que cualquier persona tome cuidado de ellos. Claro. Refleja y es un impacto, como te digo, natural por el agravamiento de las condiciones económicas y sociales que muchas familias están padeciendo. Ahora, Fernando, estos 21 casos que están documentados son del 2017, decías. Sí, sí. Del 2018 no tenemos estadísticas aún. No, Idania, mencionábamos, bueno, tú sabes bien, conoces el país y esta mañana decíamos que con cada año con más dificultades y cada vez más tarde logramos un poco las organizaciones no gubernamentales recabar información correspondiente al año anterior debido a la no disponibilidad de las cifras, a la opacidad que hay en el manejo de las mismas. Sin embargo, pues todo lo que planteábamos, el escenario no ha mejorado, las condiciones de las familias no son mejores, al contrario, tenemos más dificultad para mantener los niños y más dificultad, tú manifestabas antes, las instituciones, las casas de abrigo, los programas para la protección de esa población, también están muy golpeados y muy mermados por la crisis que también el presupuesto de las instituciones públicas y privadas para atender a los niños que están en condiciones de necesidad especial, de protección porque sus familias no los pueden mantener, también están muy disminuidas. O sea que por un lado tenemos una crisis
que pega más fuerte, y por el otro lado tenemos menos programas e instituciones que pueden ayudar a las familias en estos momentos a compensar esa pegada y esos efectos de la crisis. Claro, lo cual es, digamos, terrible, porque instituciones como SECODAP, por ejemplo, ONGs como SECODAP, han tratado de orientar siempre a las familias, a los jóvenes, es decir, están de manos atadas, porque ¿qué pueden hacer en momentos como este? Pues muy limitada la oferta, los cupos disponibles en programas de abrigo ciertamente están copados. Lejos de aumentar la capacidad de atención, han disminuido los cupos disponibles, por lo que significa, Idania, hoy en día si conseguir alimentos para una familia, para una pareja es complicado. Imagínate tú para una casa hogar, para una institución de abrigo que tiene 10, 20, 30 niños que alimentar. Si no recibes ningún tipo de apoyo oficial ni ningún tipo de consideración especial a la hora de dotación de alimentos, de medicinas, claro, Fernando, eso ha derivado en que haya menos cupos, lejos de aumentar los cupos, hayan disminuido. Claro, pero quiero interrumpirte en esta parte o sea, el Estado no aporta absolutamente nada para instituciones que tienen a cargo niños. Y Dani, a las organizaciones, pues la mayoría de las organizaciones que son de organizaciones de la sociedad civil, de la iglesia, de distintas iglesias católicas, sí, claro, evangélicas, todas ellas se están sosteniendo por los propios recursos, las donaciones, los aportes que son hechos por organizaciones particulares y en muchos casos por los aportes que desde el exterior organizaciones y venezolanos también solidarios están enviando. Es una situación complicada y yo me imagino que si esto es así y esto ocurre en Caracas, que es la capital, pues en la provincia la circunstancia o la situación debe ser muchísimo peor. Fernando, de verdad te agradezco mucho, Fernando Pereira. Gracias por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. A ti, Dania. Buena tarde. Es una dolorosa situación la que se vive en Venezuela en relación a estos niños que están siendo entregados a instituciones o dejados simplemente, como este niño que apareció en una caja simplemente porque sus padres no le pueden mantener. Son las 5:17 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia el homenaje a las víctimas de la llamada matanza de Tlatelolco en México. Hace 50 años, un grupo de jóvenes que protestaba en la Plaza de las Tres Culturas, en el centro de la capital, fue brutalmente atacado. Paradójicamente, los que protestaban contra el autoritarismo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz fallecieron en medio de un ataque a tiros por parte de las fuerzas del Estado. Ataque que se extendió por al menos 1 hora y media. Otros desaparecieron después de esa fatídica tarde del 2 de octubre de 1968. En el lugar de la noticia, Julio Sánchez tiene el reporte. Julio. Hola, muy buena tarde. Así es, estamos ahora en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Aquí, hace 50 años se dio un hecho violento, un hecho histórico que marcó la vida social y la vida política de nuestro país. Estamos hablando del movimiento del 68, aquella tarde-noche del 2 de octubre en la que las fuerzas militares reprimieron una movilización social que lo único que buscaba era plantear sus exigencias y, por supuesto, pedir al gobierno, pedir al régimen instaurado en ese entonces, el régimen priista, mayores libertades, el fortalecimiento de la democracia, mejores oportunidades de la educación, un cese a las violaciones de derechos humanos. Ahora, 50 años después, México sigue conmemorando el 2 de octubre. Por eso, también hasta aquí, hasta la Plaza de las Tres Culturas, llegó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para montar una guardia de honor en memoria de las víctimas de 1968 y en las que también prometió que ahora, a partir de que él asuma el poder,
se comprometió a no utilizar a las fuerzas del orden, a no reprimir ningún tipo de lucha social, por muy radical que ésta sea. La mejor manera de hacerlo, de homenajearlos, de honrar su memoria, es actuando con humanismo, sin represión. Y bueno, como les decía, día histórico, día para conmemorar a las víctimas estudiantiles del movimiento de 1968, pero también se da en un contexto de un importante debate nacional sobre la Ley de Seguridad Interior, una ley que, entre otras cosas, plantea la regulación del actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ahora se encuentra en manos de los ministros de la Suprema Corte la decisión de si esta ley es constitucional o no, ya que hay organismos defensores de derechos humanos que han planteado que esta legislación es violatoria de los derechos humanos. En este contexto, también un grupo de activistas, entre ellos el actor mexicano Diego Luna, se presentaron a las afueras de la Suprema Corte para pedirle a los ministros que se pronuncie en contra de esta ley de seguridad interior. En este día histórico, en el que se cumplen 50 años de la masacre de 1968 en Tlatelolco, es más importante que nunca reafirmar la defensa de las libertades y derechos. Después de la noche trágica del 2 de octubre de 1968, no debió permitirse más excesos ni ausencias bajo la complicidad del Estado. Aún así, en los últimos 12 años, cientos de miles de personas han muerto de forma violenta. Y bueno, como parte de las actividades de este día para conmemorar a las víctimas de 1968, por la mañana en el Zócalo capitalino también se montó una guardia de honor en la que senadores de la República atestiguaron el izamiento a media asta de la bandera nacional. Después, la guardia de honor que estuvo aquí presente, encabezada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y por la tarde se espera también que dé inicio ya la conmemorativa marcha del 2 de octubre, que partirá desde este punto, desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con dirección al Zócalo capitalino, en la que se espera, por supuesto, un mitin de todos los estudiantes y todo el movimiento del 68 respecto de seguir trabajando, de seguir exigiendo al gobierno, y ahora al gobierno que entrará en funciones, las libertades que por ende están instauradas en la Constitución Política de México. Es la información que tenemos. Regresamos con ustedes a los estudios de la tarde. Es noticia Brasil, donde a 5 días de las elecciones presidenciales se siguen conociendo datos de encuestadoras sobre la preferencia de los ciudadanos. El candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, amplió su ventaja sobre el aspirante del Partido de los Trabajadores y sustituto de Lula da Silva, Fernando Haddad. Bolsonaro marcó 31% en las preferencias y sacó una ventaja de 10 puntos sobre el postulado de la izquierda, que se ha mantenido con un 21% de las preferencias. Si ninguno de los candidatos supera el 50% más uno de los votos, se realizaría una segunda vuelta el domingo 28 de octubre. Es noticia la polémica en Chile por una guía sobre prevención de abusos sexuales a niños. El texto recomendaba a los obispos no besar en la boca o tocar los genitales de los menores. El arzobispado en Santiago decidió retirarla. Todo esto en medio del escándalo por pederastia que tiene a la iglesia chilena, en medio de una gran controversia. Juan Pablo Monsalve tiene más información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Orientaciones que fomentan el buen trato y la sana convivencia pastoral. Así se denomina este polémico documento que fue publicado por el Arzobispado de Santiago de Chile y que ha generado pues todo un rechazo en organizaciones civiles acá en territorio chileno. Pero ¿qué es lo que específicamente señala este instructivo? Lo revisamos a continuación. Conductas que pueden ser mal interpretadas y por lo tanto se deben evitar. 3. Muestras de afecto. Dar palmadas en los glúteos, tocar el área de los genitales, recostarse o dormir junto a niños, niñas o adolescentes, dar masajes, luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada, abrazar por detrás, besar en la boca a los niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables. Evitar ser mal interpretados. Violar la privacidad mirando o sacando fotos mientras los niños o adolescentes estén desnudos, se visten o se duchan.
Desde la red de sobrevivientes de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena catalogaron este documento como indignante y aseguran que de una u otra forma es una ofensa directa contra todas las víctimas. El manual es a todas luces ofensivo hacia las víctimas, un manual que tiene 7 puntos donde salta potentemente el punto número 3, donde se establecen algunas directrices de de lo que no se debe hacer con respecto a los niños: no besarlo en la boca, no tocarle los genitales, no hacerle palmadita en los glúteos, etcétera, etcétera. Es más bien un manual de cortapalos para los abusadores que un instructivo de lo que debemos de hacer para la sana convivencia. Tuvimos la posibilidad de hablar con la ciudadanía sobre esta situación y también pues tienen una perspectiva muy crítica de este documento que fue publicado por el arzobispado y que fue retirado días después. Cómo la iglesia tiene que dar un instructivo para que los curas no hagan ese tipo de cosas, cuando eso debería darse por entendido por el solo hecho de practicar, digamos, la fe que ellos dicen practicar. Es bastante curioso lo que se sugiere, si es algo que claramente no hay que hacer, o sea, no tiene mucho sentido. Una tontera, porque como sugerirlo es algo de lógica que no se debe hacer. Y sugerirlo más encima debería ser una orden, pero ya que al parecer no entienden, lo sugieren. El Arzobispado de Santiago de Chile tenía planeado la implementación de este manual a partir de abril de 2019, sin embargo, pues ya lo retiró y también han señalado que trabajan en la confección de un nuevo instructivo. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. La criminalización de las protestas antigubernamentales en Nicaragua ha sido denunciada ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Advierten que el presidente Daniel Ortega está cambiando toda la estructura del Estado para reprimir a sus opositores. La CIDH ha hecho recomendaciones en este caso. Alejandro Rincón, enviado especial a Butler en Colorado, donde avanzan las sesiones, tiene más información. Alejandro, buena tarde para ti. Hola Idania, televidentes del canal de las Américas. La CIDH centra este martes su atención sobre el caso de Nicaragua, en particular el recrudecimiento de los ataques contra los movimientos de oposición al gobierno nicaragüense, en una importante sesión de seguimiento a la visita que la CIDH hacía el pasado mes de mayo a esa propia nación, en donde constataba una serie de denuncias. De hecho, la audiencia que ha tenido lugar el día de hoy es la primera sesión de diálogo directo entre la CIDH y los afectados por sus derechos humanos directamente en territorio nicaragüense después de esa visita de la CIDH. Nos acompaña justo a esta hora Marco Carmona, una de las personas defensoras de los derechos humanos de los nicaragüenses que ha estado en medio de toda esta saga de represión a la oposición, a quien le vamos a dar la bienvenida a la tarde de NTN 24 y al canal de las Américas para consultarle directamente. Marco, gracias por este tiempo. La situación que enfrentan ahora los defensores de los derechos humanos como usted, después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿es mejor, es peor? Incluso usted, antes de venir aquí a los Estados Unidos, enfrentó algún tipo de acoso. Cuéntenos qué enfrentan ahora los defensores de los derechos humanos y su caso en particular. Bienvenido. Bueno, nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos estamos aquí para seguir denunciando los abusos y atropellos por parte del gobierno de Daniel Ortega, un gobierno que se ha caracterizado por reprimir, por violentar los derechos humanos, por desarrollar una serie de acciones en detrimento de los nicaragüenses, de manera que ha venido siendo sistemática las violaciones a los derechos y garantías constitucionales. Hoy nosotros en la CIDH hemos expuesto la situación grave y deterioro de los derechos humanos sobre la persecución de los defensores y defensoras de derechos humanos. Muchos defensores de nuestra oficina han tenido que salir fuera del país producto
producto de las amenazas y el asedio que son constantemente víctimas por parte de los grupos paramilitares y por parte de la misma Policía Nacional. Nosotros, en lo particular, mi familia ha sido agredida de tal manera que nosotros estamos dejando evidencia de todos estos abusos y atropellos, y ya es del conocimiento de la CIDH toda la situación que está pasando en mi carácter particular, pero también el trabajo institucional, como los abogados que están defendiendo a más de 230 privados de libertad los están amenazando hasta de encarcelarlos e incluso de no permitirle el ingreso a una serie de procesos que los abogados deben de proceder. Señor Carmona, quería preguntarle, le estaba escuchando en relación al acoso, a la persecución que existe contra los opositores y sobre todo contra los defensores de los derechos humanos. Usted mencionaba a la Policía Nacional, que finalmente termina amparando a los grupos paramilitares que están al servicio del gobierno de Daniel Ortega. ¿Este es un tema que se ha tratado allí en la CIDH? Sí, efectivamente. Nosotros, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, hemos venido documentando cómo la policía que tenemos hoy en día es una policía que no responde a los intereses del pueblo de Nicaragua. Más bien tenemos una policía que agrede, asesina y tortura al pueblo de Nicaragua por el hecho de protestar con los grupos paramilitares, con los grupos parapoliciales, en donde hoy en día son el brazo opresor que tiene el gobierno para no permitir que se realicen marchas ciudadanas. El 28 de septiembre la Policía Nacional emitió un comunicado que prohibía las manifestaciones, prohibía las marchas, y todas aquellas personas que organizaran y todas aquellas personas que participaran estaban expuestos a ser encarcelados y abrirles procesos penales. De tal manera que eso es una violación a nuestros derechos, es una violación a nuestra constitución política y es parte del deterioro, el colapso de los derechos humanos que hay en nuestro país. Marcos, la CIDH denomina lo que sucede ahora en Nicaragua como una cuarta fase de represión a los movimientos de oposición que afecta directamente a quienes informamos, no solo a nivel local sino internacional, lo que sucede allí, pero también hay un tema muy particular y es lo que está sucediendo ahora en el sector de la salud. ¿Cuántas personas han sido despedidas ya del sector de la salud por apoyar o más bien por atender a quienes han sido atacados por el régimen de Daniel Ortega? Claro, nosotros, quería responderte, ahorita la CIDH ha calificado como la cuarta etapa de represión que hay contra los hombres y mujeres de prensa. Hemos visto a muchos periodistas que han abandonado nuestro país, muchos periodistas que están siendo amenazados, e incluso en la última marcha resultó un periodista herido de bala, y es parte de las amenazas, parte de la persecución, el asedio, porque el gobierno no quiere que hayan hombres y mujeres independientes que estén dándole la noticia al pueblo de Nicaragua. Con relación a esa represalia también que hay contra los médicos, las enfermeras, que fueron despedidos alrededor de 295 médicos y enfermeras, producto de que en el contexto de la protesta ciudadana atendieron a las más de 3.000 personas que fueron heridas producto de balas. Y esto hoy en día han sido despedidos, pero no solo despedidos, sino que también están siendo amenazados. Muchos médicos han emigrado al país porque están siendo amenazados de muerte, están siendo perseguidos y tienen temor del encarcelamiento. Es una situación dramática porque al final el pueblo es el que pierde, porque se está yendo la atención médica especializada y el pueblo está quedando en un estado de indefensión total. Marco Carmona, muchas gracias por estos minutos para NTN 24. Un punto adicional sobre algo que él nos mencionaba. La CIDH ha tomado nota hoy de un suceso que ha tenido lugar en las últimas horas en territorio nicaragüense, la expulsión de reporteros internacionales que están tratando de cubrir desde allí lo que sucede ahora en estos movimientos de oposición contra la administración de Daniel Ortega. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Alejandro Rincón en esta cobertura especial de estas sesiones de la CIDH. Muchísimas gracias. Continuamos. Por cierto, antes de ir al corte,
La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, fue hospitalizada el día de ayer tras sufrir un accidente cerebrovascular la madrugada de este 1 de octubre. Chamorro, quien gobernó Nicaragua del 25 de abril de 1990 al 10 de enero de 1997, permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano Vivian Pelas en Managua. Según sus familiares, su estado es delicado. De acuerdo a la valoración de los médicos, les informaremos oportunamente sobre la situación de su estado de salud. Y mientras tanto, le pedimos a los medios de comunicación su colaboración y respeto hacia la privacidad de la familia. Agradecemos de corazón las oraciones de todos para que logre superar esta etapa crítica de su salud. Cuando parecía que las acusaciones por abuso sexual eran la única tormenta para el nominado del presidente Trump a la Corte Suprema de los Estados Unidos, surgen nuevas revelaciones. Ahora es señalado de violencia por haber participado en una riña en un bar en 1985, cuando era estudiante de la Universidad de Yale. El presidente Trump ha pedido al FBI ampliar la investigación al juez, mientras que el líder republicano en el Senado ha dicho que solo los congresistas podrán tener acceso al informe que emita el Buró Federal. Emiliana Molina en Washington nos amplía la información. Emiliana, buena tarde. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en medio de esta polémica, el mandatario estadounidense Donald Trump ha dicho que es bastante difícil crecer siendo hombre aquí en Estados Unidos. Esto tras las múltiples acusaciones de acoso sexual y el movimiento de Me Too acá en la Unión Americana, que ha derrocado a múltiples hombres poderosos. El mandatario estadounidense también asegura que se ha tratado a su nominado a la Corte Suprema de manera brutal, algo que aún así cree que lo llevaría a que sea confirmado por el Senado a la Corte Suprema. También esto preocupa bastante a la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Realmente creo que el juez Kavanaugh va a ser aceptado y va a recibir un voto positivo, pero tendremos que ver qué dice el FBI. Llegarán con un reporte. Cualquiera que crea que existe un temperamento judicial y que queremos jueces, particularmente aquellos en las más altas cortes, para que se enfoquen en los temas, en los demandantes y en los acusados con un sentido de justicia, sí, hay mucho por qué preocuparse. Y es que en medio de esta investigación por parte del FBI surgen nuevas acusaciones en contra de Kavanaugh. Un amigo, por medio de un comunicado, quien cursaba en la Universidad de Yale junto con Kavanaugh, asegura que este sostuvo un altercado en un bar donde le lanzó un hielo a otra persona que estaba presente en ese momento, algo que llevó a Kavanaugh a tener que hablar con las autoridades y explicarles sobre el incidente. Incluso este amigo de Kavanaugh también asegura que Kavanaugh no dijo la verdad mientras sus audiencias ante legisladores y sobre su consumo de alcohol. Presuntamente el señor Kavanaugh lanzó hielo a alguien. Sin embargo, tengo que dejar en claro que presuntamente la herida que recibió esa persona ocurrió cuando le lanzaron un vaso y el señor Kavanaugh no fue la persona que lo hizo. Ambos demócratas y republicanos le han enviado una lista de múltiples testigos al FBI para que lleven a cabo esta investigación. Incluso en ambas listas enviadas por aparte, cada uno envió su propia lista, están en conjunto al menos 4 de los mismos testigos que estos senadores quieren que el FBI esté interrogando. Eso después de que el mandatario estadounidense Donald Trump autorizara que el FBI ampliara su investigación. Pero no solo después de que el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, pidiera precisamente retrasar el voto para la confirmación de Kavanaugh, después de que una mujer colombiana le dijera en frente de un ascensor aquí en el Congreso de Washington que por favor, y le implorara que por favor votara en contra de Kavanaugh. Sí, es una preocupación. Yo estaba muy perturbado por el tono de las declaraciones. La defensa inicial del juez Kavanaugh.
Y Dania, mientras tanto, el líder de la mayoría republicana de la Cámara Alta, Mitch McConnell, asegura que este informe del FBI, una vez se termine la investigación, lo podrán ver tan solo los senadores y posiblemente el FBI comparta un pequeño resumen de lo que encontraron, pero hasta el momento no se darán detalles de lo que contiene este reporte una vez culmine la investigación. Estamos en directo en la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Muy buena tarde para ti. Son las 5:45 en la costa este de los Estados Unidos. Quiero darle la bienvenida al programa a Ana María Archila. Ella es activista de nacionalidad colombiana, codirectora ejecutiva del Centro para la Democracia Popular y a quien precisamente hacía referencia nuestra reportera Emiliana Molina en este incidente producido en el ascensor con el senador Jeff Flake. Ana María, gracias por estos minutos. Muy buena tarde para ti. Buenas tardes. Yo comenzaría preguntando, ¿es suficiente una semana para que el FBI haga esta investigación a la que parecieran sumarse otros nuevos incidentes que deberían ser revisados? Yo creo que obviamente no. Hay muchos incidentes. Parece que este señor Kavanaugh tiene, de hecho, varios tipos de comportamiento que me hacen a mí dudar aún más de su capacidad de comportarse con integridad, de decir la verdad. Y creo que el pueblo americano merece un proceso riguroso y responsable, y la investigación debe ser completa y sin límites de tiempo artificiales, pero sí, yo creo que nosotros merecemos una investigación real. El FBI, sin embargo, Ana María ha señalado que cree estar en capacidad de presentar resultados. Ahora, yendo a los resultados, en un caso que acapara la atención de la sociedad estadounidense, y creo que más allá de sus fronteras, como este del juez Kavanaugh, ¿cómo va a ser un informe privado? Es decir, ¿no tendría que ser público? ¿No tendría que darse a conocer para que la gente se quedara tranquila en relación a lo que fue esta investigación? Claro que sí. La idea de tener una investigación a la que el pueblo americano no tiene acceso realmente en últimas falla en cumplir la tarea de la investigación, que es crear una sensación de confianza en el proceso. El proceso que los republicanos y el presidente Trump han establecido es un proceso absolutamente irresponsable para una decisión con tantas consecuencias para millones y millones de personas como es la nominación de alguien a la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que en últimas la gente sabe que si están haciendo una investigación sin suficiente tiempo, si están haciendo una investigación que no va a dar que no va a ayudarle al pueblo americano a entender la realidad de quién es Brett Kavanaugh, ellos van a perder, los republicanos y el presidente Trump van a continuar perdiendo la confianza de la gente. Confianza es lo que pudiese faltarle a este proceso, precisamente es lo que señala mucha gente. Entendemos que hay un proceso electoral de por medio que evidentemente puede cambiar el que un juez conservador pueda ser nominado, pero no tendría que estar esa credibilidad, esa confianza, ese bienestar de los ciudadanos, finalmente para quienes se gobierna, por encima de este interés político. Absolutamente. La Corte Suprema de Justicia debe ser, y en esencia debe ser, un cuerpo no político, no partidista. Y los republicanos y el presidente Trump están realmente haciéndole un daño muy, muy severo a la democracia en este país, forzándonos a todos a aceptar un proceso totalmente irresponsable y un proceso totalmente dañino con la confianza que es tan necesaria en una democracia. Ana María, ¿por qué se puede creer, por ejemplo, caramba, hemos perdido la señal con Ana María Archila, aquí la tengo. ¿Por qué es tan fácil, o no sé si fácil, pero por qué se puede creer en un hombre que denuncia abusos sexuales por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica en Chile y sin embargo no se cree o tiene que ser investigada una mujer que dice haber tenido
una situación de abuso por parte de un hombre en los Estados Unidos? Porque vivimos en una sociedad supremamente machista, porque vivimos en una cultura que le da prioridad a las experiencias y a las voces de los hombres, y precisamente eso es lo que este momento significa. Es un momento, es una gran oportunidad para nosotros como país de avanzar en el camino de la justicia, de usar este momento de tanto dolor, donde tantas mujeres están compartiendo experiencias tan dolorosas, que son las experiencias de ser violentadas sexualmente, con la intención de sanar al país, con la intención de proteger al país. La doctora Blasey Ford dice, yo decidí compartir mi historia como un acto de servicio cívico, un acto cívico de amor a mi país. Y yo creo que estamos en un momento en el que estamos mirándonos al espejo como una sociedad entera y viendo que todavía hay una gran resistencia de los hombres en el poder a aceptar y realmente apreciar y valorar las contribuciones de las mujeres, las experiencias de las mujeres, las voces de las mujeres, y estamos en un momento en el que las mujeres ya no estamos dispuestas a aceptar eso. Sin embargo, para el presidente Trump pareciera que es lo contrario. Él piensa que a las mujeres se les cree con mayor facilidad que a los hombres, y que son las mujeres las que han decidido hacer prácticamente la vida imposible a Brett Kavanaugh. El presidente Trump es el ícono de esa resistencia de los hombres a entender la realidad de la violencia sexual, económica, política que le han impuesto a las mujeres por la historia, ¿no? Décadas y décadas y décadas. Mira, yo creo que en este momento estamos en uno de esos momentos de cambio histórico, y la historia de este país es una historia de lucha por la inclusión, de lucha de grupos por ser incluidos en la promesa de la libertad, de la democracia, de los valores que son tan centrales como a la narrativa de qué es, ¿no?, de los Estados Unidos, de qué es América. Y este es un momento donde estamos empujando los límites de nuestra cultura para cambiar las dinámicas de poder, para que podamos crear un país donde muchas más podamos vivir con plena libertad, claro, con pleno reconocimiento de nuestra humanidad. Eso es lo que está pasando. Y Trump se resiste, él no quiere, él no entiende. Y él representa de alguna manera la resistencia al futuro de un país más inclusivo. Ahora, ¿por qué decidió encarar a Ana María precisamente al senador Jeff Flake? ¿Por qué él en particular? Bueno, el senador Flake, yo tenía mi esperanza puesta en él. Yo pensaba que era posible que el senador Flake fuera el hombre republicano, el único del comité judicial que estaría dispuesto quizá a votar de una manera como arraigada en su conciencia y no solamente en su partido. En parte porque él no se está lanzando para las reelecciones, entonces no tiene esa dinámica de tener que ganar una elección, y en parte porque él ha estado ya dispuesto a confrontarse con Trump en los temas de inmigración y en otros temas. Entonces, esa fue la razón por la que muchos activistas, muchas mujeres, fuimos a visitar a las oficinas del senador Flake por muchas semanas. Y la interacción que yo tuve con el senador Flake no vive como en un vacío, es parte de un movimiento de gente que está contando sus historias y que está obligando a los políticos a que nos miren a la cara, a que nos respondan nuestras preguntas. Y yo decidí ir la mañana del voto, realmente no muy esperanzada que iba a poder hablar con él, porque no lo habíamos podido encontrar por semanas.
pero inspirada un poco por esa energía de posibilidad que tenía esta muchacha que yo conocí unos minutos antes, media hora antes, María Gallagher, que era una joven que había llegado por primera vez a participar en las protestas que hemos estado haciendo por muchas semanas, y la conocí en el lobby del edificio del Senado, y ella me dijo, a mí me dijeron que valía la pena ir a visitar al senador Flake, y yo le dije, bueno, tenemos media hora, vamos a ver si lo encontramos, quién sabe si lo vamos a encontrar. Y nos paramos al frente de su oficina, vimos que había unos reporteros y pensamos, quizá si hay reporteros aquí es porque el senador anda por aquí, y efectivamente allí estaba. Y él salió de su oficina unos minutos después de haber publicado su anuncio de que él estaba listo para apoyar la nominación de Brett Kavanaugh. Entonces nosotras vimos ese anuncio y reaccionamos como de una manera con mucha frustración a esa noticia, y cuando estábamos en medio de esa reacción salió el senador Flake de su oficina corriendo al ascensor, los reporteros corriendo detrás de él y nosotras detrás de los reporteros, y logramos como meternos en el ascensor antes de que cerraran la puerta y obligarlo a que nos mirara a la cara, a que nos respondiera a nuestras preguntas, a que se conectara con nuestro dolor y nuestra rabia, a que pensara en los niños y las niñas que él tiene en su familia, y en nuestros niños y nuestras niñas. ¿Qué cree usted, Ana María, que va a pasar? Es decir, para los republicanos esta semana hay que entregar esa investigación, para los republicanos hay que votar esta semana. El senador Flake votó a favor, pero terció para que se diera la investigación del FBI. ¿Cree usted que la presión pública va a lograr finalmente que no sea confirmado el juez Brett Kavanaugh? ¿Qué piensa usted que puede ocurrir? Mira, cuando el 1 de agosto fue el primer día que yo fui a Washington con cientos de personas a protestar la nominación de Brett Kavanaugh. Yo fui junto con cientos de personas porque estábamos muy preocupados por el récord de Kavanaugh con respecto a los derechos de las mujeres, con respecto al derecho al seguro de salud, con respecto al derecho de los inmigrantes. Él es alguien que representa una agenda que es totalmente en contra del progreso. Y cuando fuimos el 1 de agosto pensábamos que esta era una batalla perdida, pero una pelea que teníamos que pelear. Así fuera muy difícil imaginar que la podíamos ganar. Y seguimos peleando. Entonces en este momento no podemos ponernos a predecir el futuro. Lo que debemos hacer es tomar acción. Lo que debemos hacer es llamar a nuestros senadores, contar nuestras historias, exigirles que nos miren a la cara, exigirles que respondan nuestras preguntas, y así es la única forma que podemos lograr crear suficiente presión para que sea posible ganar esta batalla. Y una última pregunta, Ana María. Hay gente que critica el hecho de que sea ahora y no antes, de que usted hablara de su propio caso de abuso. Y yo me pregunto, ¿hay un tiempo específico para un hombre, para una mujer, para hablar de esto, o es una decisión que uno tiene que tomar cuando lo considere conveniente? Es la decisión más personal del mundo. Nadie está obligado a contar su historia. Nadie está obligado a compartir detalles. Es una experiencia supremamente dolorosa tener que revivir con el recuento los detalles de una experiencia tan traumática, y yo me sentí inspirada a contarla, a hacer algo que no había hecho por más de 30 años, contarla en público. Yo la había compartido con mis amigos más cercanos, pero decidí compartirla porque reconocí en la experiencia, en la historia de la doctora Blasey Ford, que reconocí mi propia experiencia, me vi reflejada en ella y de alguna manera en un acto de solidaridad con ella, en un acto de acompañamiento a ella que estaba haciendo algo tan difícil, decidí compartir mi historia, y así es, y esa es la razón por la que muchas mujeres la estamos compartiendo. Lo que está pasando ahorita es que las mujeres estamos tratando de hacer como un proyecto de educación pública, de sanación pública, de amor compartido con la gente,
en el país y es una cosa supremamente dolorosa, claro. Pero al contar nuestras historias estamos ganando fuerza y estamos ganando poder y estamos exigiendo que nos miren a la cara. Que se les mire a la cara y además, usted ha dicho algo, y ya es lo último en lo que quiero insistir, es cuando usted escucha a la doctora Ford, siente que tiene que hacerlo por solidaridad. Y esa fue, o sea, es su sensación cuando lo cuenta, para que otras mujeres que hayan podido estar en esa circunstancia tomen la misma decisión. ¿Es una especie de exorcismo cuando uno logra contarlo? Es un exorcismo doloroso, supremamente doloroso. Para mí ha sido una experiencia súper dolorosa que me ha traído un poco de alivio, pero yo reconozco que eso no necesariamente es lo que ocurre todas las veces. Muchas veces al contarlo, lo que ocurre es que tenemos que absorber el dolor de las personas que reciben nuestra historia y no es una cosa fácil. Entonces yo creo que es una experiencia totalmente personal. Lo que sí es importante es que entendamos en este momento que estamos juntas y juntos tratando de cambiar la cultura que ha permitido que tantas personas hayan sido violentadas sexualmente, tantas mujeres tengamos esa experiencia compartida. Y la violencia sexual es solamente una de las expresiones de la devaluación de la vida de las mujeres, ¿no? El hecho de que nos pagan menos, el hecho de que nuestras voces no cuentan en la política de la misma manera. Todas estas son formas de expresiones de alguna manera del sexismo, del patriarcado, que estamos tratando de cambiar entre todas. Ana María Archila, activista. Gracias, Ana María, por estos minutos con NTN 24. Gracias a ti. Muy buena tarde. Son las 6:01 en la costa este de los Estados Unidos. Ana María Archila es activista colombiana, codirectora ejecutiva del Centro para la Democracia Popular. Y protagonizó esa imagen que se hizo viral, la hemos visto hace unos minutos, con el senador Jeff Flake en un ascensor, cuando lo increpaba. Allí la tienen en pantalla, y contaba su propia historia, intentando hacerlo reaccionar para no votar a favor de la confirmación del juez Brett Kavanaugh. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 6:07 en Caracas, Venezuela. La migración de los venezolanos a Colombia tendría un fuerte impacto fiscal. Durante un foro en la Universidad del Rosario en Bogotá, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo aseguró que de continuar la situación actual, la administración del presidente Iván Duque tendrá que comprometer cerca del 10% del presupuesto anual para atender el éxodo. NTN 24 en el lugar de la noticia con Juan Pablo López. Juan Pablo, muy buena tarde. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos desde el centro de Bogotá. Este fue el escenario, la sede de un foro académico que se realizó y que pretendía analizar cuáles eran las implicaciones fiscales, económicas, sociales, humanitarias de la crisis migratoria venezolana desde hace algunos años. Se estima que más de 2.6 millones de venezolanos han salido del país en los últimos años, y eso ha creado pues una crisis y todo un plan de contingencia por parte de los países de la región. Colombia ha sido el más afectado, según lo ha reportado. Se estima que cerca de 935.000 personas, ciudadanos venezolanos, han llegado al país, pero que la situación podría empeorar. Es así como el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, presentó un balance y un plan también económico para atender la crisis migratoria, y presentó 3 escenarios distintos. En el mejor de los escenarios, llegarían cerca de 1.200.000 personas en los próximos años al país. Esto implicaría una inversión en el presupuesto nacional para la atención en educación, en salud, en vivienda y en las demás condiciones necesarias para que una persona viva dignamente, de cerca de 12 billones de pesos. Comprometería eso el presupuesto nacional. Pero también en el peor de los escenarios fue analizado el caso. Estamos hablando de 26 billones de pesos del presupuesto nacional, siendo una migración cercana a las 4 millones de personas. Les presentamos el informe de lo que pasó esta mañana en Bogotá. En un escenario académico, gobierno y diversas instituciones analizaron el impacto de la migración venezolana en la región. Según el canciller de Colombia, el impacto fiscal
fiscal para el país es preocupante. Lo que se calcula es que si el ritmo de migración continúa siendo el que se presentó entre abril y agosto, habría hacia finales del año cerca de 4 millones de venezolanos que habrían abandonado su país. Parte de ellos, naturalmente, se quedaría en Colombia. El gobierno hizo un cálculo de las medidas fiscales de la atención de la crisis migratoria que va desde los 12 hasta los 26 billones de pesos. Esto obligaría, de ser así, y hablo específicamente de los requerimientos presupuestales colombianos, a reajustar asignaciones en los presupuestos de los próximos años del orden de 10.5% del presupuesto nacional. Para el canciller, si la crisis migratoria desde Venezuela no se detiene, Colombia podría recibir en los próximos años a cerca de 2.200.000 migrantes provenientes de Venezuela. Según el gobierno, cerca de 935.000 venezolanos están hoy en el país. En este conversatorio académico también participó el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Dijo que Estados Unidos estaba comprometido no solamente con Colombia, sino con los países de la región en ayudar de alguna manera económicamente y también en medicinas, por ejemplo, lo que no ha hecho el régimen de Nicolás Maduro. Dijo que en diferentes ayudas se han recaudado por lo menos 96 millones de dólares en ayudas en diferentes zonas del país y en diferentes regiones, también hablando de Perú y de Ecuador. Pero además hizo una crítica muy fuerte en contra de Nicolás Maduro, dijo que ya se habían tomado medidas y que Estados Unidos iba a contemplar todos los mecanismos económicos y diplomáticos para que regrese la democracia a Venezuela. El problema es la dictadura de Venezuela, que ha abandonado a su pueblo igual que abandonaron hace tiempo a los principios democráticos básicos. Como dijo la embajadora Haley, algo está muy mal cuando los ciudadanos con petróleo tienen que irse a mendigar en las calles colombianas para alimentar a sus hijos. Venezuela se ha convertido en una dictadura sin disfraz. Mientras continuamos trabajando con Colombia y otros socios para abordar la crisis humanitaria, sabemos que la crisis solo crecerá mientras el régimen ilegítimo permanezca en el poder y que continúe negando democracia al pueblo venezolano. Por eso, Estados Unidos estamos tomando medidas concretas y enérgicas, como las sanciones anunciadas la semana pasada contra aquellos en el régimen. Dos datos que comparto con ustedes para concluir. El primero de ellos es que el canciller colombiano y también las personas que participaron en este conversatorio académico dijeron que esta crisis debe ser asumida desde un enfoque regional, que el problema es regional y no solamente para el tema político, sino también económico, y la atención de esta crisis debería ser entre todos los países que se ven afectados. El principal de ellos ha sido Colombia. Y la segunda conclusión es que esta crisis además ha sido una de las más graves de esta región, la tercera en el mundo, según está calculada, y que podría empeorar si las políticas de Nicolás Maduro no cambian y además si no termina de expulsar personas, ciudadanos venezolanos de su país. Esa es la información desde el centro de Bogotá. Vuelvo con ustedes. Feliz tarde. Gracias por el reporte, y quiero saludar, porque nos acompaña en nuestros estudios, a Tomás Páez, sociólogo, estábamos conversando, coordinador del proyecto y autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana, y quien estaba presente en la mañana de hoy en este foro. Tomás, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Idania, por esta oportunidad de verdad para conversar sobre este tema tan importante. Este tema tan importante, además, que qué bueno poder hacerlo así, ¿no? Y no a través de una microonda, de una señal o de un Skype. Si tuvieses que definir el encuentro de hoy, ¿cómo lo definirías? Mira, yo de verdad que no lloré por temas de fortaleza, no sé, pero de agradecimiento, de la seriedad con la que los países, con la que el canciller Trujillo habló del tema venezolano, con lo que los embajadores de Estados Unidos, Ecuador, Perú, con los responsables del tema fronteras. La verdad que uno dice, están tratando a los venezolanos como seres humanos, están preocupados por qué hacer con ellos, cómo integrarlos y cómo convertirlos en una oportunidad para la reconstrucción
de Venezuela y también para contribuir al desarrollo de Colombia, ¿no? Somos unos socios importantes, nuestro comercio bilateral llegó a alcanzar los 7.000 millones de dólares y eso es importante para los dos países, ¿no? De verdad que feliz por la convocatoria de la Universidad del Rosario, la Konrad Adenauer y el periódico El Tiempo, de verdad contentísimo y agradado, de verdad, agradecido. Cuando dices se está tratando a los venezolanos como seres humanos, todos los países están dándole el mismo tratamiento y no se trata de ver quién lo hace mejor o quién lo hace peor. No es esa, no es el sentido de mi pregunta. Pero evidentemente Colombia en esta administración, el canciller Carlos Holmes Trujillo le ha dado a esto una importancia vital, lo han puesto realmente sobre la mesa. Y si vamos más atrás, igual ya en la última parte del gobierno del presidente Santos, Migración Colombia, que creo que hay que hacerle un reconocimiento absoluto, con el permiso especial de permanencia, por ejemplo. ¿Han reaccionado los países de la misma manera? Sí, mira, la reunión de Quito que lo celebrábamos ratificó eso, la reunión de la OEA ratificó eso. Estamos hablando de más de 1 millón de venezolanos en Colombia, pero estamos hablando de casi 400.000 en Argentina, de más de 440.000 en Perú, de más de 200.000 en Ecuador. Digamos, tenemos una diáspora que crece y que va a seguir creciendo mientras permanezca el modelo socialista, el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Y además la diáspora es la mejor demostración, el mejor testimonio del fracaso absoluto de ese modelo. Y digo que me agradó y casi que puedo decir que hablo en nombre de la diáspora, no la represento a toda, por supuesto, pero hablo en nombre de ella con absoluta certeza del agradecimiento por las palabras, por el deseo de censar, de saber dónde están, qué hacen, cuáles son sus necesidades, cómo apoyarlos, cómo darles vacunas, cómo... Y tú dices, ese fenómeno que existe para todo el mundo, que es obvio, que no se puede ocultar, y de pronto el régimen venezolano dice, eso no existe, eso es mentira, cuando debería estar agradecidísimo, los trata de manera ingrata a los demás gobiernos. Es una cosa inaceptable lo que ha ocurrido con las declaraciones tristes, pobres, de los voceros del régimen venezolano frente a una actitud humana solidaria de parte de los regímenes, de los gobiernos latinoamericanos democráticos, que además que son ejemplos en el mundo. Es decir, lo que se ha hecho es recibir a centenares de miles en muy poco tiempo y no poner restricciones. Brazos abiertos, apoyo, reconocimiento, búsqueda de integración. Digamos, de verdad que hay que hacer un gesto de gratitud con todos los gobiernos latinoamericanos, así como todos los gobiernos latinoamericanos lo tuvieron con Venezuela. Se lo dieron a Venezuela cuando Venezuela recibió a todo el mundo con los brazos abiertos y eso le permitió crecer a Venezuela de una manera sorprendente. Estaba el embajador de los Estados Unidos en el foro. ¿Qué percibiste? ¿Cuál es la actitud o qué fue lo mostrado, ¿no? Más allá de las declaraciones que veíamos hace unos minutos? No, primero, mucha claridad en relación al problema, cuál es la causa de este fenómeno migratorio novedoso, inédito en 200 años de la historia de Venezuela. Esta es la primera vez que Venezuela y los venezolanos emigran de la manera en que lo están haciendo. Reconocimiento y necesidad de apoyo a los venezolanos, a la diáspora, pero también reconocimiento y necesidad de apoyo a las instituciones colombianas, fortalecer y brindarle sustento a Colombia, porque lo necesita para atender una presión de esta magnitud. Y como hemos dicho, la diáspora no es el problema, la diáspora es parte de la solución de ese problema. Y la diáspora es la causa, el resultado, ¿no?, de la crisis que está viviendo Venezuela. Claro, de un modelo que destruyó las empresas, que destruyó los negocios, que afecta el comercio bilateral con Colombia, pero el que afecta el comercio trilateral que existía entre Colombia, Venezuela y México, o el trilateral entre Venezuela, Colombia y Ecuador, o entre Venezuela y las islas del Caribe, que antes recibían un suministro de petróleo que hoy no están recibiendo producto de la crisis, más que crisis, es una tragedia lo que está viviendo Venezuela y que se expresa en este éxodo, que es el mejor testimonio, repito, del fracaso del modelo que se implantó en Venezuela. Tomás,
Hace muchos años que estás estudiando y que estás atento a lo que es la diáspora venezolana. ¿Se puede diferenciar esta diáspora en diferentes oleadas, en diferentes tiempos, en diferentes etapas? Sí. Lo primero es que la diáspora, el 99% de la migración venezolana se ha producido durante este régimen que se prolonga desde 1998. Es decir, desde el mismo día que comienza el régimen, los venezolanos comienzan a emigrar. Primero lentamente, y luego uno puede ubicarlo en periodos por la vía económica, mezclados con acontecimientos políticos. En un primer periodo que va hasta 2007-2008, otro que va hasta 2015 más o menos, son algo arbitrarios, pero hay algunos indicadores que permiten sostener esta posibilidad de clasificación. Y luego el último periodo que se produce en los últimos 2 años, que es la migración masiva, el éxodo de una sociedad que ha sido absolutamente empobrecida. Estamos hablando de que en Venezuela hoy la pobreza alcanza a más del 85% de la población. Hay datos que pueden servir de ilustración. Un profesor nivel titular en la Universidad Venezolana está devengando un salario que no llega a los 10, 12 dólares hoy, pero que mañana va a estar seguramente en 8 dólares, ¿no? 8 dólares que no sirven para comprar porque tenemos la hiperinflación récord Guinness en el mundo en este momento, con un aparato empresarial absolutamente destruido. Y eso que es la crisis hay que verla como una tremenda oportunidad, una oportunidad para que los empresarios del mundo, los empresarios colombianos, los empresarios de la región, las instituciones de la región, universidades, alcaldías, gobiernos locales, gobiernos regionales. Como hicieron las grandes compañías petroleras del mundo en el momento en que fueron despedidos de PDVSA más de 20.000 trabajadores, ¿no? Claro, además de las industrias petroleras, las industrias de ingeniería, sí, ¿no? Que contrataron personal venezolano para hacerse con el sector petrolero. Claro, entonces aquí lo que hay es que ir pensando en cómo esas necesidades que hay en Venezuela en todos los sectores. Usted piensa en cualquiera y allí hay necesidad. Tenemos necesidad en el sector agrícola, en el sector metalmecánico, en el sector alimentos, en electricidad, en internet, en infraestructura, en aguas, usted nómbralo, en salud, etcétera. Yo creo que entonces es la oportunidad para ir construyendo alianzas. Lo está haciendo Argentina, por ejemplo, que ha hecho un llamado a médicos venezolanos para enviarlos a las provincias, a Río Negro, si no recuerdo mal, y estaba haciendo una convocatoria a los médicos por 1 año de servicio, se les homologaba el título y se les daba facilidades de trabajo. Esa es una opción. Hay otras que se están trabajando en el tema de la salud, hay otras que tienen que ver con diseños para el tema de las energías. Venezuela va a necesitar inversiones en todos y muchos inversionistas. Y entonces hay que ir pensando ya en alianzas, en ir prefigurando eso que va a requerir Venezuela y que va a beneficiar a Venezuela, a los venezolanos, pero también a los colombianos, a los peruanos, a los argentinos, los brasileros, españoles o norteamericanos que participen en esta... Vamos, allí donde hay venezolanos hay una posibilidad de construir nuevos proyectos que sirvan para el país de origen y para el país de acogida. Tomás, hablemos de la diáspora y del tema de cuántos, sabiendo que no hay estadística, que es quizá el gran problema para poder acompasar con una cifra exacta. Pero digamos que hay cifras, unos dicen 2,5 millones, otros dicen 3. En la última entrevista nuestra había hecho Consultores 21 una encuesta y creo que rondábamos los 4 millones. ¿Qué cifra maneja Tomás Páez en relación al éxodo de los venezolanos? Mira, nosotros manejamos en el Observatorio de la Diáspora Venezolana, que le hacemos seguimiento a diario con toda, digamos, el proyecto de la diáspora tiene presencia en casi todo el mundo, en casi todos los países. Recurrimos a la información que produce el mundo, es decir, hoy sabemos por el censo que ha hecho Colombia cuántos venezolanos hay acá y cuántos retornados también de Venezuela. O tenemos con el censo de Estados Unidos cuántos venezolanos hay, incluso hasta la estimación de los irregulares. O el censo que ha hecho Argentina. Además, uno le agradece a los países que hayan hecho una inversión de tiempo, recursos
para hacer esos censos que levantan una información que es muy útil. Entonces ese seguimiento nos permite decir a nosotros que estamos montados sobre, sin ser censo, porque no es posible hacerlo, es muy costoso, pero estamos hablando de que estamos rondando hoy los 3.804.000.000 de venezolanos distribuidos en 90 países en el mundo, en más de 300 ciudades. Y luego vamos ajustando por países y por ciudad, porque hay variaciones. Ahora, a este ritmo, bueno, hace unos meses atrás cuando hablábamos nosotros de lo de Consultores 21, ellos dieron 4 millones y más o menos estábamos en eso ya hace meses atrás. Ahora, a este ritmo en que los venezolanos salen de Venezuela en este último tiempo, uno no puede hacer predicciones, pero asusta. Bueno, esa palabra que tú acabas de utilizar, la utilicé yo en un programa en diciembre del año pasado con César Miguel Rondón, que había leído una entrevista que yo le decía que el ritmo que estaba adquiriendo la migración venezolana a la diáspora asusta. Asusta porque, bueno, porque es que la escasez se va a agudizar, la escasez de medicinas, alimentos, cauchos, repuestos, insumos médicos. Digamos, es que no hay la palabra que... Entonces, frente a eso, la gente va a huir porque del socialismo del siglo XXI uno no se va, la gente huye. Huye buscando comida, huye buscando trabajo, huye buscando seguridad, porque no es solamente... huye buscando oportunidades de vida, porque desgraciadamente vivir en Venezuela para muchos significa hoy morir. Claro, hay dos frases terribles, son muy duras, pero que las he recogido en las entrevistas de mil maneras. Una que dice, la única nevera llena en Venezuela es la de la morgue. Y la segunda que dicen las personas mayores en esa cosa de la ruptura familiar, prefiero despedir a mi hijo en el aeropuerto que en el cementerio, ¿no? Son dos frases que repito porque me han impactado. O cuando hacíamos las he tenido que oír en testimonios que recogen nuestros corresponsales. O en unos focus que hicimos con jóvenes, una imagen que ronda mi cabeza, que es la de ¿cómo ves a Venezuela? Era un reloj, pero no tenía arena, sino sangre. Entonces, cuando uno ve esas imágenes de cómo perciben a Venezuela, y bueno, cuando ves que estamos muy cerca de tener el número de homicidios, de muertos que ha ocurrido en Siria, que tiene guerra y lleva 7 años en confrontación bélica, y estamos nosotros próximos a esos números, tú dices, oye, el tema es preocupante. Y luego cuando ves la escasez, que es casi absoluta, y una hiperinflación, que el Fondo Monetario Internacional con la estimación de 1 millón se quedó corto, oye, estás hablando de un drama humano muy fuerte. Una última pregunta, Tomás. La misión Vuelta a la Patria, de la que habla Nicolás Maduro, o Delcy Rodríguez, u otro funcionario, ¿es creíble? Si se van ellos. Sí, es la única... Es decir, cuando Maduro y Cilia Flores fueron a Nueva York, la misión Vuelta a la Patria es la que los trajo. No, es que no, digamos, en estas condiciones no hay... pero además es casi es una burla, es una mofa. Es una burla, claro que es una burla. Al drama y a la tragedia de tantos venezolanos. Claro, pero es que por un lado dicen que son lavaposetas, por otro lado dice que los que se fueron con miles de dólares en la mano, por otro lado dice que los que se fueron no vuelven más nunca. Entonces, ¿quién va a creer esta situación? Cuando además han dicho que lo que tú has mostrado en lo que hiciste en el puente, mostrando con imágenes, eso no era cierto. Entonces, cuando alguien intenta ocultar lo obvio, que es claro para todo el mundo, con la preocupación que tiene lo que vivimos hoy en el encuentro, de verdad que da indignación, por decirlo decentemente, la respuesta del régimen venezolano a este fenómeno humano. Claro. A veces uno se queda sin palabras para hablar de esta etapa y de lo que nos está pasando y de lo que estamos viviendo los venezolanos, los que están dentro y los que estamos fuera. Tomás, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en NTN 24. Yo más. En Colombia, los ex líderes de la guerrilla de la FARC, Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, y Hernán Darío Velázquez, o alias El Paisa, enviaron una carta al Congreso asegurando que el acuerdo de paz fue traicionado, según los hombres que abandonaron las zonas de reincorporación en la que debían permanecer.
Actos de insensatez habrían empujado el acuerdo firmado en 2016 al abismo de los procesos de paz fallidos. El gobierno reaccionó de inmediato. Mediante una misiva enviada al Congreso reaparecieron Iván Márquez y Hernán Darío Velázquez, el Paisa, los dos exjefes de las FARC sobre los cuales no se conoce su paradero. Aseguran que el acuerdo fue traicionado y señalan incumplimientos del gobierno a lo pactado. En entrevista con Noticias RCN, la presidenta de la JEP habló sobre el requerimiento a estos dos exjefes. Se resolverán los recursos en el término que señala la ley y se proseguirá con la actuación. Esa no es ninguna burla ni a las víctimas ni a nadie, sino el acatamiento estricto de todos y de todas al Estado de Derecho. Se refirió a las críticas sobre los recursos interpuestos por los exjefes guerrilleros a la decisión. Que la sala analice caso a caso y si encuentra mérito, iniciará un incidente de incumplimiento según lo establece la ley. Hablemos del caso de Jesús Santrich. ¿Cuándo se espera una decisión del caso? La sección abocó conocimiento y puede estar sometido a unas cortas interrupciones por razón de traslado de pruebas, solicitudes y demás. Pero yo creo que esto está resuelto a más tardar a finales de noviembre de este año. Ante la Jurisdicción Especial de Paz, más que ante el Congreso, es a donde los excomandantes de las FARC deben presentarse. Esa fue la reacción del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, tras conocer la carta de Iván Márquez y de alias El Paisa, dirigida a la Comisión de Paz del Senado. Aún Iván Márquez y alias El Paisa están en deuda con la Justicia Especial para la Paz, que fue quien preguntó sobre su compromiso o no de continuar con los acuerdos. En la carta, Márquez y El Paisa lanzan fuertes críticas en contra del fiscal Néstor Humberto Martínez y del gobierno de los Estados Unidos, a quienes acusa de tratar de debilitar el acuerdo de paz. Para el gobierno, estos excomandantes están incumpliendo con sus compromisos. Creo que esta situación lo que pone en problemas es a un partido político cuyos líderes han manifestado su voluntad de cumplir. Esta tarde el gobierno se reunirá con los integrantes de la Comisión de Paz del Congreso para analizar, entre otros, el contenido de esta carta. Está con nosotros, quiero saludar a esta hora Hassan Nazar, periodista de nuestra cadena aliada de Noticias RCN. Y además, fundador de esta casa, de este lado, ¿no? Hassan, buena tarde, bienvenido. Idania, qué placer, gracias como siempre por la invitación. Aquí me siento en mi casa. Es tu casa. Hassan, ¿quién traicionó a quién? Pues Idania, yo todavía no logro entender cómo es que unos señores que tienen que presentarse ante una justicia para contar todos los hechos de lo ocurrido en el conflicto, donde tienen que entrar a reparar a las víctimas, no se presentan y están mandando cartas por correspondencia. Y pareciera que los señores magistrados de la JEP, en vez de apretarse la toga y decir, señores, esto no es una oficina de correos, aquí hay una justicia y un tribunal que los está esperando, vengan a presentarse, porque eso es lo que hay que hacer cuando la justicia lo requiere, no estar mandando cartas, no aparezcan. Y saquen un comunicado culpando al embajador de los Estados Unidos, al gobierno colombiano, a la sociedad civil, al Congreso, de que ellos no estén asumiendo los compromisos que fueron fijados en La Habana. Esto es impresentable. Entonces aquí yo no creo que haya un tema de traición. Aquí lo que hay es un profundo tema de irresponsabilidad política. Incluso, después de este comunicado, ya salió el propio partido de las FARC, que tiene unos congresistas que están sentados en unas curules gratis en el Congreso a decir que ellos no comparten la posición de estas personas y que les piden, por favor, que se presenten cuanto antes a la justicia. Es que es inaceptable. ¿Es creíble que le pidan? Yo lo que estoy viendo tal vez es que están muy preocupados con todo lo que el señor Marlon Marín está contando en los Estados Unidos, que es justamente todo este proceso que tiene la Fiscalía en los Estados Unidos armado por narcotráfico y que tiene en este momento privado de la libertad al señor Jesús Santrich. Entonces, si la preocupación de ellos es los casos de narcotráfico, si siguieron delinquiendo después de firmado el proceso de paz y lo que tienen es un temor de que los extraditen, pues entonces digan cómo son las cosas, pero no vengan a decir que la implementación, que ha tenido tropiezos, por supuesto, que ha tenido complicaciones, por supuesto, pero que tienen ya unos señores y unas bancadas en el Congreso. Como se esperaba que las tuviese. Además, se dijo muchas veces que podían tener tropiezos y que implementar los acuerdos de paz no era fácil. Pero los tropiezos no tendrían que ver con Iván Márquez, por ejemplo, o no iba al Congreso. Los tropiezos sobre todo están en el proceso de la implementación, que muy bien lo ha dicho Idania.
tiene complicaciones de financiación, tiene problemas de implementación, porque es claro que en el tema de sustitución de cultivos hay problemas. En el tema de la amnistía, de la liberación de todos aquellos que estaban en las filas de las FARC, no se ha dado de la manera acelerada como ellos han pedido, pero es que es indudable que en los temas de fondo se ha dado una coyuntura inmensa para las FARC de ya hacer política. Están en el Congreso, están sentados en el Legislativo, están haciendo parte de la vida política de este país. Y ahora lo que tienen que hacer, y el gran reclamo que hay que hacerles hoy en una fecha simbólica como el 2 de octubre, cuando hace 2 años hay que recordarle al señor Márquez y al señor El Paisa que esos acuerdos fueron totalmente derrotados en su totalidad en las urnas por la mayoría de colombianos. Y sin embargo el gobierno de Juan Manuel Santos decidió continuar adelante con la implementación de este proceso. A pesar de que la mayoría del pueblo colombiano le dijo no a un pedazo de los acuerdos, a todos los acuerdos. Y sin embargo, estos señores todavía no se han presentado a un tribunal, no han contado sus crímenes, no han reparado las víctimas. Están fugitivos. ¿Por qué huyen? ¿Por qué huyen? Le huyen precisamente porque no quieren poner la cara, la responsabilidad de lo que tienen que hacer. Pero si no querían poner la cara, ¿por qué llegaron hasta donde llegaron? Pues esa es la pregunta que tocaría hacerles justamente en los tribunales, Idania. Es que esto no ¿O es es que tienen miedo a que les pase lo mismo que le pasó a Jesús Santrich? Sin lugar a dudas, vuelvo e insisto, las versiones, los testimonios recogidos por el señor Marlon Marín, quien es familiar de Iván Márquez, quien está en los Estados Unidos confesando delitos de narcotráfico y que tienen en la mira a estos señores con un posible riesgo de extradición. Esa es la razón por la cual no quieren presentarse ante la justicia, pero que no vengan con maromas, con cuentos, con inventos. Pongan la cara. Ustedes son unos criminales de lesa humanidad que tienen que responderle a Colombia ante un tribunal especial para la paz que ustedes mismos ayudaron a crear en La Habana para contar sus crímenes, para reparar a las víctimas. Y ninguna de esas cosas las han hecho hasta el momento. Dejen de estar mandando cartas. Pónganle la cara a la sociedad colombiana. Reparen las víctimas. Cuenten sus hechos, sus crímenes, sus delitos. Empiecen por ahí. Que mucho ha hecho la sociedad colombiana, siendo tan permisiva en esta posición, con un gobierno además que fue electo por una mayoría de colombianos que votaron no, que repudiaron esos acuerdos y que han tenido toda la paciencia del mundo con estos señores. No le hagan más conejo al pueblo colombiano. Esa yo creo que sería el mensaje más importante que hay que enviar al señor Iván Márquez y al señor El Paisa. ¿Dónde queda el proceso de paz? Pues Idania, cuando no se presentan, cuando hacen este conejo, como refiere Hassan, cuando envían la carta en lugar de poner la cara. Es que en este momento, Idania, la gran mayoría de colombianos han entendido que no se puede tirar por la borda los esfuerzos de 8 años de un gobierno, así se hayan cometido un montón de irregularidades. Que hay que mirar cómo se logra subsanar una deuda histórica con Colombia, pero que hay que aplicar unos correctivos, que hay que mirar cómo se pueden poner unos salvaguardas a unos acuerdos que tienen unas falencias. Pero el primer paso para hacer eso es que estas personas entiendan que tienen que ellos empezar por presentarse ante la justicia. Es inaceptable que al día de hoy una bancada de un partido como el partido FARC no haya pasado por los tribunales. Que tengan unos congresistas que no han contado sus crímenes ante un tribunal, que no han reparado a las víctimas. Y esos señores, por lo menos, están dando la cara. Pero es que estos otros, acusados con procesos abiertos en los Estados Unidos por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos con un tema de narcotráfico y ni siquiera dan la cara. Yo creo que es tardía la posición que está teniendo el tribunal de la JEP. Y es tardía también, y me gustó mucho que la Procuraduría ya haya empezado a mirar esto con reojo y a decirles, señores, preséntense, den la cara. Esto es una deuda con Colombia, con la sociedad colombiana. Esto es un tema de prioridades. Ojalá lo hagan pronto. Ojalá y así sea. Hassan Nazar, gracias por estar con nosotros. Y Dania, como siempre, un placer. Gracias por la invitación. Me encanta estar en tu programa. Gracias a ti. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 6:49 minutos. Acaba de cambiar el reloj en la costa este de los Estados Unidos. En Argentina, los ciudadanos rechazan un nuevo incremento en el precio de la gasolina. En lo que va corrido del año 2018, las petroleras han incrementado en 13 ocasiones el valor del combustible.
aseguran que la medida es consecuencia de las recientes decisiones económicas del presidente Mauricio Macri y que terminan afectando a los más pobres. Nuestro periodista en Buenos Aires, Federico Juanto, tiene un informe. Hola, ¿qué tal, amigos de la tarde? Y los aumentos en la Argentina parece ser que todos los meses vamos a tener novedades en los distintos precios de los productos, de los medios de transporte, y ahora también tenemos que hablar del combustible, un aumento que se esperaba. En lo que va del año aumentó 13 veces y ya lleva un 64,5% de aumento en la tarifa de comienzos de año. Con un total de 13 aumentos en lo que va del año, los precios de los combustibles aumentaron un 64,5% en promedio, 40 puntos porcentuales por encima de la inflación, que lleva acumulado un 24,3% en lo que va del año. No, muy mal. La verdad que sinceramente no tendría que aumentar tanto las cosas como aumentan, nadie controla nada y así no se puede seguir de esta manera. Nadie puede mantener un auto, nadie puede salir a trabajar con los precios que están en la nafta, se hace imposible así seguir. Mal, todo malísimo, mal, todo aumenta, el gas, todo aumenta, así que no el combustible solo, así que para atrás, todo mal. Nosotros como choferes nos cuesta también trabajar, porque no hay mucho trabajo. Este cuadro de situación que se repite mes a mes hace que en muchos casos los automovilistas apelen a una racionalización del consumo. Y tratamos de, cuando hay plata, de llenarlo como para no venir todos los días, pero ahora últimamente estamos cargando todos los días porque apenas no nos pagan, vamos tratando de guardar un poco para combustible, repuesto, repartiendo, ¿no? Porque se nos hace muy difícil seguir. Sin embargo, a pesar de las subas, las previsiones del sector son que haya más actualizaciones en los meses que restan para cerrar el año. La realidad es que hoy por hoy aumenta todo y es complicadísimo porque todo aumenta el combustible y trae aparejado el aumento de los alimentos, de todo. Lo insólito de todo esto y lo paradójico por parte de las empresas petroleras es que al momento de anunciar estos aumentos en el combustible también hace una comparación de la Argentina con el resto del mundo, por ejemplo con los países de Sudamérica. La Argentina hoy en día sigue siendo el país que tiene el combustible más barato. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Gracias a Federico Juanto. Y a propósito de Argentina y a propósito de Mauricio Macri, su presidente, miren esto. Buen día. Y traje para cambiarme la remera y no me la cambié. Me voy a morir. Hola. ¡Ay, me muero! ¡Ay, no lo puedo! Oh. Me gusta llegar de sorpresa. Este fue el mensaje que publicó el presidente argentino Mauricio Macri en su cuenta de Instagram para acompañar un video que muestra al mandatario sorprendiendo a los ciudadanos en las puertas de sus casas o de sus locales. Según la prensa, todo hace parte de un programa de visitas casa por casa que estaría implementando el Ejecutivo para mejorar su relación con el pueblo argentino en medio de la crisis económica por la cual están atravesando. La grabación termina con un mensaje en el que se pide al espectador escribirle al presidente si quiere ser visitado en su domicilio. Buen día. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No. No puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Hay pizza o de pizza? Ay, no lo puedo creer. ¿Hay o no hay? Bueno, si usted quiere ser visitado por el presidente Mauricio Macri, puede escribir a la cuenta del presidente y a lo mejor lo agendan, pero la sorpresa se perdería, ¿no?
6:54 minutos en Costa Este. En medio de las denuncias de abuso sexual que se han tomado los titulares de la prensa en este 2018, en el mundo del deporte también se escribe un capítulo. La modelo estadounidense Catherine Mayorga acusa de haber sido violada en un hotel en Las Vegas a nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo. El hecho, según la denunciante, que ahora tiene 34 años, ocurrió cuando ella tenía 25. El astro portugués se ha pronunciado. Rompió el silencio frente a este caso y acusó a la joven de querer promocionarse y sacar provecho económico de la situación. La exmodelo estadounidense Catherine Mayorga acusó a Cristiano Ronaldo de haberla violado en un hotel de Las Vegas y posteriormente presionarla para firmar un acuerdo económico y de confidencialidad. El futbolista portugués de 33 años desmintió las acusaciones y afirmó que se trata de una noticia falsa, según dijo en una historia en vivo en su cuenta de Instagram. Lo que han dicho hoy, mentira, fake news. Quieren publicidad a mi costa, es normal, quieren hacerse famosos, dijo el delantero de la Juventus de Turín en una publicación del domingo que luego borró. Mayorga, de 34 años, acusa a Ronaldo de haberla sodomizado por la fuerza el 13 de junio de 2009, según la demanda de 32 páginas que interpuso en una corte de Nevada. Ese mismo día, la joven reportó la agresión a la policía de Las Vegas, pero sin especificar la identidad del jugador, precisa el documento. Un investigador de la policía confirmó que entonces se atendió a Mayorga, pero el caso no continuó dado que la joven no reveló el nombre, ni el lugar ni circunstancias de la agresión. Según la demanda, debido a la fuerte presión que recibió por parte de representantes del entorno de Ronaldo, Mayorga aceptó cerrar el caso a cambio de un pago de $375,000 y un acuerdo de confidencialidad. Y ya para cerrar, en noticia corta, algunos hoteles de Las Vegas apagaron sus luces en tributo a las 58 personas que murieron hace un año atrás en la peor masacre registrada en los Estados Unidos. Familiares de los fallecidos recordaron a sus seres queridos con una vigilia en honor a los caídos durante el tiroteo que desde la ventana de un hotel inició Stephen Paddock. En la madrugada realizaron una ceremonia religiosa en la que los asistentes inclinaron la cabeza durante 58 segundos antes de que un grupo coral y un arreglo de gaitas tocara una melodía en memoria de quienes fueron asesinados mientras asistían a un concierto de música country. Chris Hasenkamp, 44, Camarillo, California. Brian Fraser, 5. Joining us in this indelible moment. Con eso llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, las cuentas del canal, mi cuenta @idaniachirinos. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Termina la tarde, comienza la noche. Jefferson Beltrán estará con ustedes en minutos.